Hola a todos, qué gusto conectarnos con ustedes a esta hora en el marco de uno de los temas más candentes de la agenda económica en Colombia por estos días. Y estamos hablando de la reforma tributaria, una reforma tributaria que está a pocos días de ser tramitada en el Congreso de la República, cuyo proyecto borrador ya se ha dado a conocer por parte del Ministerio de Hacienda, una reforma tributaria que, como todos lo saben, no es un secreto, impacta a los diferentes sectores productivos. Nadie quiere que la reforma tributaria le impacte, por supuesto, pero sí hay que reconocerlo, un mayor nivel de conciencia frente a esa política o ese espíritu de la reforma del todos vamos a poner para financiar las políticas y los programas sociales de cara a los próximos años en Colombia. ¿Qué sucede? Que en el marco de esa responsabilidad y esa mayor conciencia también se requiere garantizar la sostenibilidad de los sectores productivos, se requiere garantizar la mayor competitividad del país y eso para poder garantizar en el futuro esa financiación de esos programas, por supuesto que son muy importantes. Hoy vamos a conversar en este espacio, en esta cita, en los próximos minutos, con uno de los empresarios más reconocidos que hay en Colombia, que preside la red de emprendedores Endeavor. Red que hay que destacar es aliada en ese gran espacio que vamos a tener el próximo martes 27 de septiembre a las 3:30 de la tarde con el ministro de Hacienda, con el director de la DIAN, con algunos de los congresistas que hacen parte de la conversación de la reforma tributaria y con emprendedores, empresarios, aceleradoras y con la red de emprendedores Endeavor para hablar de la reforma tributaria, con una conversación que sea propositiva, una conversación con argumentos que permita, ¿por qué no?, trazar propuestas en el marco de esta coyuntura tan importante para la financiación de los proyectos del país. Le quiero dar la bienvenida al presidente de la Junta Directiva de Endeavor, Kenneth Mendy Wilson, además reconocido empresario aquí en Colombia. Kenneth, bienvenido, qué gusto verlo. Juan Manuel, muchas gracias. Encantado de estar por acá en una conversación tan relevante para el país y muy especialmente tan relevante para los emprendedores y esta generación de soñadores que construyen empresa. Yo siento, y de alguna manera usted lo plantea con ese saludo, que Colombia está viviendo un boom del emprendimiento. Un boom del emprendimiento de base tecnológica, pero en términos generales un boom del emprendimiento. Aquellos que pues han trazado una idea de negocio para solucionar un problema y han logrado escalarla. Unos van más adelante que otros. Tenemos casos a nivel internacional de colombianos que lo están haciendo bien. Un punto de encuentro entre muchos de ellos es que han logrado conquistar a los inversionistas, a los fondos de inversión para poder seguir creciendo. Antes el emprendimiento era mirado de alguna manera como un escenario, una actividad secundaria a la que se podrían dedicar algunos cuantos jóvenes, pero hoy está demostrado que es una actividad muy importante para el futuro del país y en la cual tanto jóvenes como no tan jóvenes han encontrado un gran refugio para sacar el país adelante. ¿Qué pasa? Pues que en esta reforma tributaria se ha pensado en los emprendedores como una de esas fuentes de financiación. Y ustedes, desde Endeavor, y usted, por supuesto, al frente de la Junta, han levantado la mano y han dicho, un momento, tenemos algunas inquietudes alrededor de la reforma. ¿De qué inquietudes hablamos? Pues sí, Juan Manuel, yo creo que la manera de conversar la conversación sí es como la introdujo y es, hay un movimiento de emprendimiento en nuestro país que es no solamente reconocido, sino apoyado a nivel nacional y a nivel global. En los últimos 15 años han aparecido referentes, emprendedores que han logrado trascender, ser visibles, contar una historia interesante de tamaño, de escalamiento y de inversión. Y a partir de ese movimiento y de esa, llamémosla generación, pues se ha generado inclusive yo diría como una psicología colectiva alrededor del emprendimiento, que esto es una manera de direccionar la carrera para los jóvenes. Y el hecho de tener eh, emoción colectiva alrededor del emprendimiento, consideramos desde Endeavor que tiene un impacto tremendamente multiplicador en el desarrollo de nuestro país, porque al final del día significa asegurar espacios para personas que tengan una idea, que esa idea la conviertan en un horizonte lejano, desconocido, pero y difícil de desarrollar, pero con toda la intención de medirse a ese horizonte
y a partir de eso volver ese sueño, esa idea de realidad, no solamente con, digamos, esfuerzo, sino también con capital. Entonces, la respuesta, Juan Manuel, ahora sí con relación a la reforma tributaria, es que vamos a entrar en los detalles, pero al final del día vemos con preocupación que la reforma tributaria y el artículo relacionado con el valor intrínseco, ya lo vamos a hablar en un momento, pensamos que es disuasivo, no solamente para la inversión en emprendimiento, sino para los emprendedores arrancar una carrera en el emprendimiento. Por ahí va la discusión. Es que cuando uno habla de emprendimiento en estos tiempos, está hablando de una nueva forma de hacer los negocios. ¿Por qué lo planteo? Y allí, Kenneth, por supuesto, usted, que es emprendedor, que es empresario, seguramente lo podrá poner mejor sobre la mesa. Eh, pero hoy lo que sucede es que el emprendimiento tiene, sentiría yo, entre sus principales cualidades o como principal activo la expectativa, el potencial de lo que puede llegar a ser. Y Así es. entonces a mí me gusta poner un ejemplo que lo he puesto en radio estos días y creo que ha ayudado a que los colombianos que de repente no lo tienen tan claro lo entiendan. Y es, usted tiene un emprendimiento y resulta que va y toca la puerta en la Florida, que es donde hay muchos fondos de inversión, y le dicen, le voy a dar $1.000.000 por el 10% de su emprendimiento. Y entonces usted dice, perfecto, ¿qué voy a hacer con ese $1.000.000? Reinvertirlo para generar empleo, para crecer, para poder seguir escalando mi emprendimiento. Y la DIAN lo que está diciendo de alguna manera con esta reforma es, si su emprendimiento recibe $1.000.000 por ese 10%, quiere decir que su emprendimiento vale $10 millones si uno cuenta el resto. Y resulta que lo que hay que recordarle a la gente es que usted no tiene en la cuenta los otros $9 millones. Usted hoy lo que está haciendo es recibiendo ese millón que de golpe ni siquiera es para usted, que no lo es, ¿no? Sino para reinvertir y ponerlo a trabajar y ojalá, en el mejor de los casos, logre llegar a ese valor. Es un poco la lógica sobre la que estamos hoy parados. Correcto. Yo creo que hay que distinguir, para explicar bien el fenómeno, entre costo fiscal y valor intrínseco. Costo fiscal resume lo que el emprendedor ha gastado en construir este producto mínimo viable para después escalar. Entonces ha gastado en nómina, ha gastado en arrendamiento, ha gastado en algunos ingenieros, ha gastado en probar el producto y como que sí funciona. Eso es costo y ha asumido un costo para llevar el emprendimiento y la idea a un punto. Desde ese punto en adelante, la intención va a ser crezcamos este emprendimiento y llevémoslo a su máximo potencial. Hagamos un análisis de cuánto es su máximo potencial y saquemos una valoración de ese máximo potencial. Eso lo traemos a un valor presente neto y eso termina siendo la valoración del flujo futuro posible de ese emprendimiento. Esa valoración es valor intrínseco. Entonces, la diferencia es que el costo fiscal es pasado, mientras que el valor intrínseco es futuro. El futuro no ha traído el beneficio económico esperado. El futuro no se ha realizado aún. Si le va bien y se realiza, se van a generar beneficios económicos relevantes, pero todavía no se ha realizado. Entonces la discusión gira alrededor de por qué valor debe tributar un emprendedor cuando declare su patrimonio. Por el costo fiscal, o sea, lo que ha gastado, o por el beneficio futuro esperado, todavía no lo ha recibido. Y la propuesta gira alrededor de si vamos a tener impuestos sobre el patrimonio, entonces que se tribute por el costo fiscal. Decía que para allá voy yo porque precisamente la discusión debe ser con argumentos. Y es muy interesante plantear este análisis sobre el pasado y sobre el futuro, porque lo que uno esperaría desde la política pública, para ir un poco más allá incluso de la misma reforma, es que se atienda ese costo fiscal para sembrar una semilla y garantizar las condiciones para que ese futuro sea posible. En el emprendimiento hay que dejar muy claro que de cada 10 emprendimientos no es que los 10 sean exitosos. Ojalá los 10 tuvieran ese futuro, ¿no? Son más las posibilidades de que no lo logre que sí lo logre, y en ese sentido lo que se deberían generar son condiciones para que ese futuro sea posible. Cuando un inversionista, Juan Manuel, decide acompañar a un emprendedor, ofrecerle inversión por una participación en la compañía, esa inversión se inyecta en la compañía, esa caja entonces se utiliza en, como decíamos, desarrollar el producto,
en abrir canales de distribución, en crecer y escalar la compañía, en traer empleo de altísimo valor agregado, en planes de mercadeo, en desarrollos. Toda esa caja, por mucho tiempo, se destina entonces a cumplir una serie de hitos. Esos hitos son complejísimos. Inclusive muchas veces esos hitos no se dan ni en el tiempo ni en la magnitud que se estaba esperando. Y probablemente esos hitos terminan siendo, en muchos casos, hitos que no se logran, ¿sí? No solamente se demoran, sino que no se logran. Y en todo ese proceso de ir construyendo la compañía, y hago una curva que baja y vuelve a subir, pues se generan pérdidas. Entonces, el beneficio del emprendedor en los primeros años de desarrollo, pues no giran alrededor de utilidades, giran alrededor de la construcción empresarial. Ahí está un poco la discusión. El senador Gustavo Bolívar decía hace unos días en Blue 4.0, en nuestro programa, que una vez se radique el proyecto de ley de reforma tributaria en las comisiones tercera y cuarta, Cámara, Senado, pues lo que se viene es una discusión en torno a qué propuestas modificatorias pudieran presentarse, como suele suceder con la reforma tributaria. Y esto significa que la discusión debe tener propuestas. Ustedes en Endeavor, lo anticipaba ahora, hicieron una propuesta que entiendo está asociada a darle un mayor valor a ese costo fiscal antes que pensar en ese futuro. Hablemos de la propuesta. Entonces, lo primero para formular la propuesta es que entendemos que el impuesto al patrimonio se va a incluir, primer punto. Y entendemos que dentro del impuesto al patrimonio se incluye entonces el valor de las acciones de una empresa. Eso démoslo como un dato. La propuesta que estamos haciendo es que para los emprendimientos, y en un momento explico o detallo cómo calificaríamos a un emprendimiento, para los emprendimientos se haga una excepción en donde el valor de las acciones gire alrededor del costo fiscal y no alrededor del valor intrínseco. ¿Cómo distinguir los emprendimientos? Pues básicamente hay dos maneras. Una, que sea una compañía que haya sido fundada en los últimos 10 años. Esa es una manera de distinguir un emprendimiento. Otra es entendiendo que si una compañía recibió una inversión por parte de un inversionista, que esa inversión haya sido una valoración de 2.5 veces o más de su costo fiscal. Con esas dos condiciones o con la mezcla de estas dos condiciones, proponemos que se excluya entonces de determinar el costo de las acciones a valor intrínseco para los emprendimientos y determinarlas a costo fiscal. Kenneth, ¿qué pudiera pasar si no se atendiera una propuesta de estas? Si la reforma tributaria llegara a buen puerto, así como hoy está en el proyecto borrador y como pareciera que se va a radicar en los próximos días en el Congreso. Es muy interesante porque esta propuesta en la reforma tributaria de verdad generó una discusión muy amplia en la comunidad de emprendimiento, en todos los espacios, no solamente en Endeavor, sino en Colombia FinTech, en otros sinnúmeros, digamos, de jugadores del ecosistema de emprendimiento, y de verdad hay una conciencia en donde se dice, mire, el emprendimiento no va a cesar de existir, pero el emprendimiento sí se muda. Y la gente decide en dónde tiene más incentivos para construir una empresa y no tiene que ser en Colombia. Entonces, la posible situación o el posible resultado es que los emprendimientos de los emprendedores colombianos nazcan no en Colombia, sino nazcan en México, nazcan en Estados Unidos, en San Francisco, en Miami, o nazcan en algún otro país en donde no exista esta exposición a tener que hacer un pago sobre valor que no ha sido realizado. Entonces, la angustia es que este movimiento que ya existe en Colombia puede ser un movimiento que se traslade, colombianos, que se trasladen y sigan adelante con la iniciativa colombiana y con los sueños y grandes aspiraciones, pero no montados desde acá. Y eso entonces limita tres cosas. Limita inversión en proyectos en Colombia, por consiguiente, limita empleo de alta calidad, de alto valor, e igualmente limita, y esto es importante,
inspiración. Al final del día, todo este movimiento de emprendedores, parte de lo que trae es un beneficio al país en cuanto a que es posible construir empresa desde acá. Y hoy estamos en ese pensamiento, hoy vivimos eso, hoy es tangible. Si eso lo perdemos, perdemos muchísimo valor futuro para Colombia. El hecho de que aquí no se viva ni se inspire a seguir creando empresa. El emprendimiento tiene un efecto multiplicador. Yo creo que usted plantea esa capacidad de inspirar que yo también creo que es una de las grandes cualidades que deja un ecosistema emprendedor en un país, en un momento en el que para nadie es un secreto que moverse o relocalizar una compañía es muy fácil, ¿no? Usted puede abrir una compañía en los Estados Unidos sin salir siquiera de Colombia. Y a lo que entonces uno se arriesgaría cuando tenemos una coyuntura de estas es a generarle condiciones más favorables a otros lugares para que el ecosistema emprendedor termine relocalizándose. Eh, Correcto. desde esa perspectiva, Kenneth, ¿usted cómo siente a los emprendedores hoy? Ustedes han tenido unas conversaciones y quiero contárselo a los colombianos, porque de allí ha surgido precisamente ese foro que tendremos el próximo martes, que es parte de esta conversación. A pocos días, insisto, de que comience el trámite de la reforma tributaria en el Congreso de la República, y nosotros hemos recibido cientos de mensajes, y no exagero, de emprendimientos de diferentes lugares de Colombia, no todos tecnológicos, no todos tecnológicos. Hay emprendimientos de todo tipo que de alguna manera tienen inquietudes, tienen preocupaciones, sienten que la reforma pudiera generar efectos como el que acabamos de plantear. Ustedes han tenido conversaciones con diferentes mesas. ¿Qué siente el ecosistema emprendedor? Juan Manuel, hay llamémoslo detrás de bambalinas, una responsabilidad de país. Es muy interesante cómo la comunidad emprendedora, no solamente aquella de alto impacto, sino en general la comunidad startup, tienen una responsabilidad adicional a la construcción, llamémoslo, de riqueza, y es que acá tenemos que crear país, tenemos que dar ejemplo, tenemos que traer valor local. Entonces, no es tanto en este momento como una sensación de angustia individual y llamémosla específicamente asociada al emprendimiento o a la situación de cada emprendedor, sino hay una angustia alrededor de, oiga, no podemos dejar que rompamos todo este camino que hemos venido recorriendo. Entonces, la discusión ha girado alrededor de protejamos el ecosistema de emprendimiento, participemos en la discusión, alcemos la mano, vamos a hablar con congresistas, vamos a hablar con ministerio, vamos a hablar con la DIAN, vamos a hablar con medios, vamos a hablar además entre nosotros para generar conciencia. Entonces es muy interesante que detrás de toda esta conversación gira el interés porque el país le vaya bien, porque el país mantenga el espíritu emprendedor, porque el país tenga ejemplos locales de grandes sueños cumplidos. Y por ahí va la discusión, mucho más que el no tributar, por ejemplo. Parte de la discusión es, no, perfecto, el país necesita mayores ingresos para lograr superar las inequidades sociales que tenemos y las situaciones que vivimos. Paguemos impuestos cuando hayamos realizado utilidades y no cuando estemos realizando actividades. Es distinto. Paguemos cuando ya es hecho cierto. Y ahí está la psicología de la gente. La gente quiere aportar. Eso es muy importante porque la discusión que hay que aclarar no es de índole político, es una discusión de índole técnico, atiende a una variable y es, aquí no se trata de no querer pagar impuestos, se Correcto. trata de pagar impuestos sobre lo que existe, no sobre lo que no existe, ¿no? Y esa es la lógica un poco del valor intrínseco. Hablemos en estos últimos minutos que nos quedan, Kenneth, un poco del foro. Yo Ok. quiero invitar a los colombianos a que se sumen a esta conversación. Creo que es una conversación necesaria entre el gobierno, entre el legislativo, entre los emprendedores y actores que hacen parte del ecosistema, como Endeavor, está la gente de Rockstar también allí, que son una aceleradora. ¿Cuál espera usted que sea esa gran conclusión que pudiera surgir de un gobierno que pues ha aceptado nuestra invitación? Quiere decir que es un gobierno que escucha, un director de la DIAN que ha aceptado rápidamente la invitación, quiere decir que tiene voluntad de escuchar, un Congreso que pues ha de alguna manera abierto sus puertas para que con argumentos les digan que de repente pudiera proponerse para la reforma. ¿Cuál espera usted que es esa gran conclusión que surja de allí?
Yo diría que son tres. La primera es reconocer a una gran comunidad de emprendimiento y un ecosistema de emprendimiento que tiene voz y que tiene contenido y que quiere ayudar. Yo creo que esa es una conclusión tal vez de las más importantes. Esa es la primera. La segunda es el crear canales de comunicación con el gobierno, abrirlos, entenderlos, ir y venir y llegar a los puntos que convienen a todos, un gana-gana. Ese canal de comunicación es algo que ha sido una inquietud desde que se posicionó el nuevo gobierno, porque el empresariado en general tiene que volver a aprender con quién hablar y construir esos espacios de conversación. El hecho de tener este foro es un espacio de conversación, es un canal que podemos seguir alimentando para tener estas conversaciones cara a cara y de manera estructurada. La tercera, y obviamente ya el objetivo muy tangible, es poder explicar por qué puede ser perjudicial el tema, la discusión alrededor del valor intrínseco para los emprendimientos y que a partir de eso logremos entonces dentro de la ponencia y dentro de la nueva versión de la reforma tributaria estas exclusiones que estamos buscando para el emprendimiento del país. Bueno, pues Kenneth, yo le quiero agradecer por estos minutos que ha destinado para que podamos conversar. Creo que hemos hecho una labor pedagógica en esta conversación de entender un tema que pues no es fácil. De repente muchos emprendedores llevan a cabo su actividad, pero a lo mejor no son conscientes de lo que puede haber puesto allí en la reforma y creo que esta conversación es muy útil para entenderlo. Los colombianos que por supuesto se preguntan por qué esta conversación ha venido creciendo sobre el ecosistema de emprendimiento en estas semanas, reconocerle al ecosistema la forma como nos ha acompañado y ha acogido esta convocatoria. Yo creo que hoy como nunca tengo clarísimo que los emprendedores en Colombia tienen un peso muy relevante que es consecuencia de ese esfuerzo de todos estos años de apostar a sus ideas de negocio y procurar hacerlo bien aquí en Colombia y por fuera. Y actores como ustedes, ¿no? Que acompañan a los negocios para que puedan escalar y seguir creciendo. Nos veremos el próximo martes a las 3:30 de la tarde. Usted estará allí en uno de los paneles, Kenneth, lo cual me dará mucho gusto, por supuesto, que así sea. Y esperamos que la conversación allí no termine, sino que, por supuesto, sea línea base para ese gran debate que comienza precisamente la próxima semana, casi que al tiempo que el foro, allí en el Congreso de la República. Bueno, Juan Manuel, pues muchas gracias, no solamente por construir el espacio el próximo martes a las 3:30 de la tarde, sino además por abrir estos canales para que en Blue 4.0 podamos hablar de emprendimientos, podamos hablar de sueños y podamos inspirar a otros a que sigan este camino. Muchísimas gracias y adelante entonces con esta iniciativa. Quien está en su casa, bienvenidos. Esta conversación, por supuesto, que queda allí puesta en los canales digitales de Blue Radio para que le puedan dar un repaso. Sigan conectados aquí en Blue Radio y nos vemos el martes 27 a las 3:30 de la tarde. Gracias.